A través de sus redes sociales, el jefe de la cartera de Hacienda confirmó su salida de esa entidad. Después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda. Agradezco al presidente Petro la oportunidad de estos casi 3 años en el Ministerio de Hacienda como viceministro y recientemente ministro. Por la decisión del presidente Gustavo Petro, exministros y representantes gremiales se pronunciaron. La solicitud de su renuncia por un decreto de aplazamiento de gastos que era necesario es, por el contrario, equivocada. Felicito al ministro Guevara por sus decisiones, acordes con la tradición de responsabilidad fiscal del país, y lamento enormemente su retiro. Lamentable la renuncia de Diego Guevara, destacado por sus cualidades técnicas y su conocimiento de la situación fiscal del país. Esperamos que el manejo serio que se venía dando en el Ministerio de Hacienda se mantenga. Tal como lo informó Red Más Noticias, la salida de Guevara se da por la medida de congelar 12 billones de pesos del presupuesto general de la nación y por sugerir no presentar en este momento una nueva reforma tributaria. Analistas y empresarios aseguraron que la salida de 3 ministros de Hacienda, una de las entidades más importantes del Estado, en un poco más de 2 años y medio del gobierno, no da señales de estabilidad. Los cambios en el liderazgo del Ministerio de Hacienda tienen un impacto mucho mayor que el de otras carteras, en la medida en que desde aquí se manejan los recursos de las finanzas públicas que van a atender pues todas las necesidades del resto del aparato de administración pública. Entonces claramente pues un nuevo cambio de ministro no es favorable. 3 ministros de Hacienda en menos de 3 años envía una pésima señal a los mercados sobre la intención del gobierno de implementar una política fiscal estable y confiable. Habla muy mal de la forma como se lideran los temas más importantes del país. Pero, ¿cuáles son los impactos por tantos cambios en la cartera de Hacienda? Desde que se empezó a conocer de manera un poco más concreta la noticia, es una reacción de alrededor de unos 90 pesos en la tasa de cambio, una devaluación, es decir, los inversionistas en general no confían tanto en el peso colombiano, prefieren estar en dólares. La sostenibilidad de las finanzas públicas está en riesgo. Los mercados no nos van a creer. Los inversionistas no van a invertir. ¿Por qué? Porque ven en riesgo el pago de las deudas por parte del Estado, el pago del cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. Y esto es más grave en un año preelectoral, porque lo que hará el presidente es destinar recursos para los programas que él considera importantes, no pensando en el bien del país, sino pensando en política. Gremios, expertos y exfuncionarios coinciden en que el nuevo ministro de Hacienda debe dar señales al mercado que Colombia tiene la capacidad de pagar sus obligaciones y es responsable con las finanzas públicas. Mire, le voy a dar las cifras, Paula, Mauricio, exactamente de cuánto duró un mes, 17 días desde que se posesionó o fue posesionado el 29 de enero. 3 meses, 14 días desde que el presidente anunció que asumía como ministro, eso fue el 4 de diciembre, a propósito del escándalo de Bonilla, y bueno, se fue el ministro. Lo que pasa es que eso no manda un buen mensaje, y aquí yo creo que lo que tenemos que analizar y tratar de comprender es que afuera, cuando un ministro de Hacienda lo cambian tanto, porque son 4 en 3 años, es decir, que aquí los ministros de Hacienda, por lo menos en este gobierno, no alcanzan ni siquiera a durar un año, duran meses, pues manda un mensaje de inestabilidad. Y los mercados en eso, me corrige Mauricio, Paula, pues son muy celosos, son muy rigurosos. Ese es el ministerio que tiene que estar más firme de todos los demás. Puede hacer el cambio que quiera, que medio ambiente, que cultura, que siendo muy importante, por supuesto, pero no tiene un efecto afuera como el que tiene el Ministerio de Hacienda. No, sin duda no lo tienen. Los mercados son los primeros que se resienten, y yo creería por eso también, Giovanni, que otro de los puntos centrales que hay que analizar aquí es ¿qué viene? Esa es una pregunta que no es menor, y escucho muchas voces que dicen que el nombramiento que se haga, es decir, quien llegue a reemplazar al ministro Guevara, debe cuidarse que no sea un nombramiento político, es decir, con intención de llegar a hacer política. Recordemos que estamos en año preelectoral, entonces por eso hacen esa advertencia que sin duda es fundamental, y también que le sepa decir no al presidente, que entre otras cosas es una de las razones por las cuales sale el ministro Guevara, que le dijo no hay ambiente ahorita, señor presidente, para una reforma tributaria, no la presentemos, que le dijo señor presidente, necesitamos hacer más recortes, y eso no le gustó al presidente. Entonces va a ser muy difícil, Paula, porque las dos condiciones no se van a dar, seguramente. Porque ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Política. Seguramente a mí. Está en campaña. Porque Guevara era un técnico y no estaba haciendo política, estaba actuando como técnico y estaba tomando decisiones y diciéndole que no al presidente. ¿Cómo la ve usted, Mauricio?
Tengamos presente cuál es la importancia del ministro de Hacienda en la actual coyuntura. Ustedes bien mencionaban que se trata de una persona, el exministro, una persona técnica, una persona que tenía el ojo puesto sobre la necesidad de congelar más recursos, una persona que decía este no es el momento de pasar una reforma tributaria, pero sobre todo una persona que entendía que la sostenibilidad de las finanzas del gobierno es fundamental. ¿Qué es ese cuento de sostenibilidad? Volvamos a agarrar el ejemplo de cada uno de ustedes en sus casas. Uno tiene un ingreso y uno se endeuda, o con la hipoteca, o con el carro, o con la tarjeta de crédito, o lo que sea. Tiene que estar monitoreando el tamaño de la deuda respecto a lo que se gana y el servicio, lo que tiene que pagar de la deuda respecto a lo que se gana. Si uno termina endeudándose más de la cuenta, los intereses crecen y se lo comen y chao tarjeta de crédito, chao casa o chao carro. Para un país pasa exactamente lo mismo. Y hoy Colombia está en una condición muy negativa desde el punto de vista del endeudamiento. ¿Por qué? El parámetro más o menos para un país como Colombia dice que la deuda no debe superar el 55% del PIB. El PIB es el ingreso que genera el país, la deuda es 55%, eso es pagable, eso no se vuelve explosivo. Colombia está en 60%, rondando el 60%, por encima de lo deseable. De allí el afán del ministro Guevara, de allí el afán antes del ministro Bonilla de generar un ajuste, porque con ese nivel de deuda nos vamos a fregar por completo. Entonces, no sé cuál vaya a ser el perfil de la persona que lo suceda, si es más político, si es menos político, pero si decide pararse en la raya y decir, aquí están los números y nosotros tenemos que hacer un ajuste de tal magnitud y el presidente Petro no le copia, pues vamos a estar fregados. Les doy una última idea sobre la magnitud del ajuste que necesitamos. El ministro Guevara, el exministro Guevara a estas alturas, antes de salir, había congelado 12 billones de pesos arrancando el año, que es congelar, es decir, no lo vamos a gastar y prácticamente decir, vea, eso se va a cortar. Y estaba, como ustedes bien lo decían compañeros, proponiendo otro congelamiento de otros 12 billones, total 24. 24 billones, eso es un poquito más de la reforma tributaria que hizo este gobierno en el año 2022 antes de que se le cayera la tercera parte. 24 billones es una cantidad de plata. ¿Suficiente o insuficiente? Claramente insuficiente. Fedesarrollo dice que debe hacerse un ajuste de más de 40 billones para garantizar la sostenibilidad de la deuda. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un ente independiente y técnico, dice que el ajuste debe ser de 40 billones, Fedesarrollo de más de 40, el CARF o el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de 40. Y lo que estaba proponiendo Guevara era apenas ascender a 24 en 2 congelamientos, y ni por esas pasó. Yo francamente no soy optimista, creo que el presidente está en modo gasto, creo que el presidente tiene un incentivo de corto plazo y es tratar de ganar, de que el pacto histórico gane las elecciones. Eso se traduce en entregar y entregar y entregar plata de la manera que sea, o a los indígenas para su sistema educativo, o a los jóvenes para unos subsidios o lo que ustedes quieran. Y fíjense ustedes que en los 2 o 3 consejos de ministros que se han televisado, los ministros tratan de explicar unas cifras de por qué no se ha gastado y el presidente dice, no, pero ¿cómo así? Las cifras no me cuadran, hay que gastar con hermano Bolívar, hermano Jaramillo, hermano no sé qué, ¿por qué no se gasta? Con esa lógica vamos a estar fregados porque la figura que llegue la va a tener muy, muy difícil para garantizar sostenibilidad fiscal.